Para entender todo el sistema penal acusatorio es necesario, y como ya vimos en el módulo anterior, ya vimos teoría del delito, pero ahora es necesario hablar de los antecedentes de este sistema penal acusatorio en primera instancia. Es por eso que tendremos que remontarnos a sistemas penales de corte oral, de los cuales nos permitirán tener un panorama más amplio para el caso que nos ocupa. Uno de ellos puede ser el sistema penal de corte oral que maneja Chile, así como el sistema penal de common law vigente en Estados Unidos de América. Son sistemas que hemos visto quizá en películas, más que nada el common law. Así es como se llaman las audiencias en los Estados Unidos de América en su mayoría. Una referencia histórica es la utilizada en Roma, donde se ejercía la acción penal, que consiste en acusar a alguien de la comisión de un delito. En consecuencia, estaba la puesta en marcha del ius puniendi, que es un ciudadano que bien podía ser en quien recayó la conducta delictiva o su familia u otra persona de tal estatus. Para eso estaba el ius puniendi. A raíz de los cambios que se experimentaron en Roma, en este sistema jurídico romano, en cuanto a su organización política, sobre la relación que se tenía con la sociedad, decae el sistema que hemos descrito y da paso a otro cambio, en el que la denuncia ciudadana es sustituida por delatores. La oculta calumnia, instrumento al servicio de la tiranía, lo cual determinó los rasgos del proceso penal en el que imperó el secreto. Además que los juicios no se desarrollaran de manera pública y oral, sino en forma secreta y escrita, y la fuente de la prueba tiene que ver con la confesión importante en ese momento de la figura del inculpado. Por lo anterior, al caer el Imperio Romano, se retoman algunas características del sistema acusatorio. Primeramente, remontándonos a nuestros tiempos, el Estado mexicano emite una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, reformando los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones 21ª, 23ª del artículo 73, fracción séptima del artículo 115 y la fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde hay la base sustancial del sistema penal acusatorio. La encontramos en el artículo 20 constitucional, donde se plasman las diversas normativas que hoy en día se aplican en el ámbito penal y establece los principios por los cuales se regirá el proceso penal. El objeto, el cual es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que los daños causados por los delitos se reparen a las víctimas o a la sociedad, que se lleve a cabo el desarrollo de la audiencia, la valoración de las pruebas, entre otros. Esto es lo que nos dice a grandes rasgos esta reforma de 2008. Al existir esta reforma, cambia por completo el paradigma constitucional y el desarrollo del sistema acusatorio adversarial, facilitando a las partes, como al juez, el poder intervenir de manera directa y verbal en las audiencias. En dicho sistema penal acusatorio, se tiene que el proceso se divide por etapas muy fundamentales, siendo las siguientes. Primeramente, tenemos la etapa de investigación, que a su vez también tiene la investigación inicial, en la cual el Ministerio Público lleva a cabo toda la investigación para el esclarecimiento de los hechos, reúne los datos de prueba necesarios. En caso de que encuentre elementos suficientes, el Ministerio Público solicita una audiencia que se llama audiencia inicial y puede solicitar la vinculación a proceso y la formulación primeramente de imputación al sujeto investigado. Posteriormente comienza otra etapa una vez que se vincula, si es que se vincula y hay datos correctos, datos sustanciales, la cual es la investigación complementaria. ¿Para qué es esa parte? Para llevar a cabo actos de investigación que se consideren necesarios para continuar con el proceso, tanto como de la figura del asesor jurídico, del Ministerio Público y de la defensa. La segunda etapa más importante es la etapa intermedia. En esta parte se preparan, se anuncian y se ofrecen las pruebas y sobre todo se depuran estos medios de prueba para ir a juicio. Es la antesala de la etapa del juicio. Ya les estoy adelantando la otra etapa.
pero es importante que conozcan la etapa intermedia, que se complementa de dos fases. En su fase escrita, ¿con qué empieza esta fase? Con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Es una parte escrita, sí, sabemos que el sistema es acusatorio, es oral, pero esta parte es escrita. Y la segunda fase de la etapa intermedia, la cual da inicio con la celebración de la audiencia, aquí ya viene la parte oral de la audiencia intermedia, y culmina con el dictado de auto de apertura a juicio oral, que vamos a ver toda esta profundidad en el diplomado de sistema penal acusatorio. Y por último, la etapa de juicio oral, misma que se lleva a cabo de la siguiente manera. En ella se debe garantizar que se respeten los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Estos principios vamos a verlos más a detalle en nuestro diplomado porque son sustanciales y fundamentales. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta una sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. Este tribunal puede ser unitario, uno solo, o colegiado, varios. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa, al Ministerio Público, al asesor jurídico, se van a desahogar las pruebas, se emiten alegatos primeramente de apertura, luego de clausura por las partes, y una vez escuchado todo esto y una vez terminado el desfile probatorio, que pasen todos los órganos de prueba, se delibera por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica de manera oral, primeramente, si el acusado es inocente o es culpable y las razones o motivos que llevaron al juez a ese fallo. Posteriormente, dentro del juicio, en caso de que haya una sentencia condenatoria, se lleva una ejecución, una etapa dentro de esa de juicio de ejecución. Algunos teóricos la señalan como que es una etapa aparte o que está dentro del juicio, pero ya conllevará cada teoría, cada doctrina. Y en esta etapa se plantearán cuestiones inherentes ya al cumplimiento de esa sanción, al cumplimiento de esa sentencia, ante un juez que se llama juez de ejecución y ante las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento, que se haya pagado la reparación del daño a la víctima, que se cumpla la pena, así como multas, sanciones que se hayan puesto y penas accesorias. Se puede decir que la evolución del sistema acusatorio da muestra también de algunas debilidades, porque es nuevo este sistema. Tenemos poco con este sistema, entró en 2016, si bien se publicó la reforma en 2008, pero entró en vigor a partir del 2016. No podemos decir que no es el más adecuado para enfrentar la lucha contra la delincuencia o contra procesos que pues tardaban años, sino que su enfoque debe hacerse a través de un enfoque integral, un enfoque de una mixtura con otros sistemas y teniendo en cuenta el perfil de cada nación, de cada país, de cada ideología, para lograr así una aproximación a la perfectibilidad en procuración de que los delitos sean adecuadamente investigados y sancionados. Como ya comentamos a grosso modo, esto viene en la Reforma Constitucional del 2008. En esta partió de establecer que el sistema sería de corte oral y acusatorio. Fue un parteaguas para el sistema penal mexicano, pues en ese tiempo se estaba llevando el llamado sistema mixto, que derivaba del sistema inquisitivo. Aunado a esto, se debió a diversas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diversas situaciones del antiguo sistema tradicional, por así llamarlo, que estaban retrasando la impartición y procuración de justicia. Hay algunas sentencias en donde México pues, es parte y ellas dieron pie a este sistema acusatorio y oral. Ahora bien, también no hay que perder de vista que la reforma no solo fue el sistema de impartición de justicia, sino que fue para todas las instituciones que coadyuvaban en las instancias, entre ellas la más fundamental, la institución del Ministerio Público, origen de las investigaciones delictivas a fin de esclarecer los hechos, lo que antes era llamado la Procuraduría, ahora llamado Fiscalía. Todo esto llevó a advertir diversos errores en el antiguo sistema que propiciaron la creación
del ahora llamado sistema penal acusatorio, basándose en diversos principios que ya he mencionado anteriormente. Dicha reforma consiste y busca lograr una mejora en todas las instituciones que coadyuven en el sistema penal. En lo cualitativo se trata de construir un sistema acusatorio que equilibre las atribuciones del Ministerio Público y el juez, de la defensa, el asesor jurídico, dándole mayor relevancia al proceso penal, dándole una equidad en un plano de igualdad a todas estas partes, tanto a la defensa, tanto al Ministerio Público, tanto al asesor jurídico. Algunos puntos importantes, algunos flashbacks, flashlights, como quieran llamarlo, de esta reforma, es que el juez rige el proceso y controla la actividad de la policía y el Ministerio Público también, ya en esta audiencia. Dentro de la audiencia, el Ministerio Público deja de ser autoridad y pasa a ser parte. En ese sentido, se establece que todas las audiencias serán orales, serán videograbadas, terminando con un ineficiente y poco transparente sistema de expedientes escritos. En este proceso, uno de los elementos sustanciales que debe contar el juez es ser imparcial. Debe ser igual entre las partes, dando transparencia al proceso y deja en claro a la sociedad los hechos y la forma y los motivos en que están siendo juzgados estos asuntos del tipo penal. Principios del sistema penal acusatorio. Bien, como ya hemos hablado y mencioné, hay diversos principios. Uno de ellos es el principio de publicidad. En el procedimiento penal acusatorio, todas las actuaciones serán públicas, salvo las excepciones establecidas por la ley. Las audiencias serán públicas con el fin de que ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Esto lo encontramos en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un principio referido a la publicidad de las actuaciones judiciales desarrolladas en toda clase de procesos y permite distinguir las actuaciones procesales que se encuentran en trámite por lo que han de llevarse ante el órgano judicial en audiencia pública. Dicho principio está dirigido a garantizar la transparencia, la imparcialidad y la rectitud de la administración de justicia, lo que se traduce en permitir que cualquier persona que lo desee pueda asistir y presenciar la realización de estas audiencias de tipo oral. Como vemos, hay unas excepciones que vamos a ver dentro del diplomado del sistema penal acusatorio a este principio de publicidad, muy importantes y muy trascendentales. Otro principio es el principio de contradicción. En el procedimiento penal, las partes tendrán derecho a conocer los hechos, así como a oponerse y debatir los argumentos y pruebas de la contraparte en situación de igualdad procesal. Es decir, si yo digo blanco, la defensa puede decir negro. Si la defensa dice sí, el Ministerio Público puede decir no sin problema alguno. Las partes podrán conocer, controvertir, confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Esto lo tenemos en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Principio, el cual implica el hecho de que ambas partes, víctima, investigado, puedan acceder al proceso con el objetivo de hacer valer libremente sus pretensiones, aportando los datos de prueba que resulten convenientes, siempre y cuando sean idóneos y se encuentren fundamentados y sean pertinentes para la teoría del caso. Por lo tanto, las partes tienen derecho a participar en aquellas diligencias probatorias de las cuales se les pueda derivar algún perjuicio. De esta aplicación derivan dos efectos básicos, como son la garantía del libre acceso a los tribunales y sobre todo la adquisición de la condición de parte en el proceso, por la que conforme a su legitimación pueden éstas hacer valer sus pretensiones de manera eficiente y eficaz. Otro principio muy importante dentro de este sistema penal acusatorio es el principio de concentración. ¿Qué quiere decir este principio? En el proceso penal, el ofrecimiento, admisión y desahogo de elementos probatorios, así como los actos de debate y de resolución, se efectuarán en una audiencia continua, sucesiva y secuencial. Aquí no hay nada de que, señoría, nos vemos en un mes, nos vemos en 3 meses, en 6 meses. Todo se concentra y se resuelve, se trata de que se resuelva en esa misma audiencia. En este principio se tiene que las actuaciones procesales deben realizarse lo más próximas entre sí y que la sentencia también se dicte en el plazo más breve posible. Es un principio inherente a este sistema acusatorio, el principio de oralidad, pues pretende que el juez conserve
en la memoria de las actuaciones realizadas y tenga una visión global y no fraccionada del proceso. Y también conlleva a que se cumpla el proceso de una justicia pronta y expedita. A favor de este objetivo, en el orden jurisdiccional penal, las sesiones de juicio oral se celebran de forma consecutiva hasta la conclusión de un juicio. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, salvo que ocurra alguna causa de suspensión legalmente prevista y que veremos más a fondo en nuestro diplomado de sistema penal acusatorio. Otro principio importante es el principio de continuidad, que muchas veces, pues, obviamente se confunde con el principio de concentración. El principio de concentración engloba todas las actuaciones, pero el principio de continuidad nos dice que las audiencias no se van a interrumpir, salvo casos excepcionales previstos en la ley. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, y se desarrollarán preferentemente en el mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Esto lo tenemos en el artículo 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este principio indica que las actuaciones no deben ser interrumpidas, sino que deben agotarse todos los temas a examinar. No es de que, vamos a ver una parte, ya nos dio tiempo, la veremos dentro de 3 semanas. No, de ninguna manera. Tiene que ser todo continuo. Entonces, de estos apartados anteriores se entiende que tanto la continuidad como la concentración son parte de un mismo principio, ligado al de la oralidad. Pues al llevar a cabo los juicios a través de una unidad, el juzgador tendrá presente en su memoria las diligencias que ya les dije, a dictar la sentencia, a que no se le olvide información, a que no se le olviden ciertos argumentos que expresaron las partes, y de esta manera funciona y mejora el quehacer judicial. Esta adecuada continuidad, concentración, pues permite una justicia más pronta, más expedita, permite que el desahogo de las pruebas pues, se lleve a través de la oralidad de manera continua, ya que sin la oralidad tampoco cabría la existencia de interrogatorios y contrainterrogatorios dinámicos que hagan posible la contradicción, y en donde la continuidad es muy importante y lo veremos dentro del sistema penal acusatorio. También, y no menos importante, es entender las diferencias entre el sistema penal inquisitivo o mixto y el sistema penal acusatorio. Ustedes recordarán, o si ya no están muy jóvenes, pues de este sistema inquisitivo o mixto. En este sistema, por grandes diferencias, los procesos y juicios penales eran burocráticos, eran lentos, eran escritos en expedientes interminables, y solo el que tenía interés jurídico accedía al expediente. Y eso a veces. En el sistema acusatorio las audiencias son públicas, con presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento. Antes, en el sistema tradicional, la prisión preventiva era la regla y no la excepción. Ahora, la prisión preventiva se dicta de manera excepcional cuando se trata de delitos graves, siempre y cuando se justifique esta prisión preventiva, actualmente con los criterios que tenemos, ya que busca una cultura jurídica de un proceso en libertad, últimamente con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anteriormente, el Ministerio Público tenía el monopolio del ejercicio de la acción penal, incluso tenía fe pública. Controlaba la investigación a su discreción, resolvía el destino de las entonces llamadas averiguaciones previas, ahora se llama carpeta de investigación. Ahora el Ministerio Público puede aplicar criterios de oportunidad, conforme a disposiciones legales aplicables, o no iniciar una investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir, que se llama una abstención de investigar, que veremos pues, en el diplomado más a fondo. En este caso, en el antiguo sistema, la policía investigadora realizaba funciones de investigación, era la única. Ahora, en este sistema, todo elemento operativo de las fuerzas de seguridad pública pueden investigar, incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencias bajo el sistema de control y registro de la cadena de custodia. Muy importante esto de la cadena de custodia que veremos más adelante. Aquí también la confesión en el sistema anterior, en la confesión ante el Ministerio Público alcanza un valor probatorio pleno, siendo suficiente que lo haga ante su presencia, como les digo, tenía la fe pública y que se tratara de hechos propios. Ahora bien, en este sistema penal acusatorio, el imputado ya no declarará ante el Ministerio Público. Puede hacerlo, pero no está obligado. Ahora puede ser ante el juez de control y en presencia de su defensor, teniendo acceso a una defensa técnica y de calidad. Además que esta declaración será videograbada, si está en audiencia.
Antes, el Ministerio Público tenía la tarea de investigar averiguaciones previas con formalismos en contra de probables responsables de la comisión de un delito, lo que generaba tardanza y rezago en las investigaciones, esta formalidad, esta hasta llamada solemnidad de las averiguaciones previas. Ahora el Ministerio Público integra carpetas de investigación desformalizadas en contra de investigados o ya en su caso imputados, lo que le permite agilizar tiempos para coordinarse con policías y peritos, buscar y analizar los medios de prueba bajo una investigación científica. El Ministerio Público anteriormente calificaba la detención y el juez la ratificaba. Ahora quien lo hace es el juez de control quien verifica la legalidad o ilegalidad de una detención. Esas son algunas de las diferencias que tenemos que entender para saber el antes y el después del sistema penal acusatorio contra el sistema tradicional, llamado inquisitivo y o mixto.